Impresionante el escándalo que envuelve la figura de Julio Iglesias, denunciado ante la Fiscalía por algo que no puedo decir aquí en YouTube, sobre todo en los primeros minutos, porque si no me capa el video. Pero cuidado con lo que revela Distrito TV. Detrás de estas denuncias está la mano negra de la Open Society de Soros, que a través de las distintas ONGs va tratando de imponer una determinada ideología, un determinado modo de vivir bajo el empoderamiento de las mujeres, que lo que pretende básicamente es enfrentar a la sociedad. Esta es la agenda satánica y destruir la familia. Y para ello es necesario hundir determinadas figuras, destapar determinados escándalos. Cuidado con lo que hay detrás de todo esto. Hay que ser prudentes. Por un lado, no tenemos por qué defender a Julio Iglesias, pero por el otro lado tampoco caigamos en el error de asumir esto como un dogma y que sí, porque lo dice una mujer, todo vale. Cuidado porque estamos a día de hoy, es decir, 14 de enero de 2026, las mujeres han llegado incluso a puestos de dictadoras. Tenemos por primera vez en la historia una mujer dictadora, Delcy Rodríguez, en Venezuela. Por tanto, no me vengáis con el cuento, no, yo hermana sí te creo, como si las mujeres no fueran tan malvadas como lo pueden ser los hombres. Y aquí, repito, sin nada quitar y respetando, por supuesto, los relatos de las víctimas, vamos a analizar todo lo que ha ocurrido, vamos a ver lo que se ha destapado y vamos a ver también lo parecido y lo diferente que resulta esta cuestión con respecto a la anterior que se destapó aquí en España, sí, ese caso de Me Too con Carlos Bermúdez, publicado por otro periódico. Oh, qué casualidad, siempre son los periódicos los que hacen ese tipo de investigaciones. Al País le fue mal con Carlos Bermúdez, pero parece ser que aquí han afinado un poquito más la estrategia a través del diario de Ignacio Escolar y a lo mejor tienen más atado el caso. ¿Quién sabe? Acompáñame y vamos a analizarlo todo en este vídeo. No te lo pierdas. Venga. Aquí tenemos los testimonios de la víctima de una investigación en exclusiva que sacó el diario.es y aquí ya tenemos el primer elemento que nos debe hacer dudar. Siempre vienen estos casos y es muy parecido a lo de Carlos Bermúdez con El País. Son casos que se destapan de forma periódica, están empaquetados de la misma manera, los relatos son siempre similares y el modus operandi con el que sale la noticia y las hordas mediáticas dan bombo a estas noticias es muy parecido. Estamos ante un patrón de publicismo, por así decirlo, ¿no? Un patrón de comunicación que se repite tal como sucedió hace muy poco con el caso de Carlos Bermúdez, fue creo hace 2 años, y ahora lo vuelven a intentar sin nada quitar, obviamente, a lo que han sufrido presuntamente estas mujeres, presuntas víctimas de Julio Iglesias, ¿no? Vamos a ver. Te voy a poner el vídeo de esta manera para no caer en temas de derechos de autor. Al ser más pequeño, YouTube me lo pasa. Vamos a verlo. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo le dije que sí. Y vaya que me cambió la vida. Pero nunca imaginé de la manera que sería. Yo me sentía como un objeto, yo me sentía como una esclava. En pleno siglo XXI era como una esclavización moderna. Me cogía como desarmada, ¿sabes? O sea, me llamaba, ven, acércate. Yo me acercaba, pues, ¿qué sucede? O sea, yo soy tu fisioterapeuta, yo me alarmaba. Y me cogía los senos, una vez me agarró durísimo así por la cabeza y me metió la lengua. Gustar, yo no, señor, no quiero. Y él, claro, me mete los dedos por ahí. A lo que para mí eso fue muy doloroso. Y yo, por favor, para. Me dolió mucho. Y yo no sabía qué hacer en ese momento. Y él me dice, pues sí, te habla Julio Iglesias. ¿Estás lista para que te cambie la vida? Y yo... El relato es un relato novelado, como bien ves, bien arquitectado, bien construido, en base a una curva emocional, ¿no? Fíjate, ¿no? Estás preparada para que te cambie la vida. Primero te hace creer que esa persona se ilusionó por un trabajo y después, bueno, le vino el batacazo. Todo está, la manera en la que se relata esto es casi cinematográfica, muy visual, ¿no? Por tanto, hace pensar en una construcción del relato muy bien empaquetada para que pueda ser vendida al público, ¿no? Y en ese sentido, no debemos de quitar
obviamente, la parte de verdad, ¿no? Yo no dudo de lo que haya ocurrido. Lo que sí comienzo a sospechar es de la manera en lo que se relata, que es una manera para obtener un determinado fin, una manera a conveniencia de un determinado relato, ¿no? Y sobre todo, amplificada por un medio de comunicación. Y me pregunto, ¿por qué debe haber un medio de comunicación detrás de estas denuncias? Si estas mujeres sufrieron esos malos tratos, o llámalo de otra manera, lo tengo que llamar malos trato, no tengo que usar un eufemismo, es más bien por una cuestión de YouTube, ¿no? ¿Por qué no lo denunciaron? ¿Por qué tiene que mediatizarse a través de un periódico para después apoyar el impacto mediático en una denuncia ante la fiscalía? Ojo, y eso es importantísimo, la denuncia ha sido interpuesta ante la fiscalía por delitos que han ocurrido creo, en República Dominicana, por tanto, en el extranjero, lo cual significa que todo esto se investigará, como fue el tema del caso Rubiales, será un juicio que llevará a la Audiencia Nacional. Pues, ¿por qué? Porque la Audiencia Nacional se hace cargo precisamente de los delitos de los españoles en el extranjero, ¿no? Tenemos también aquí a Ignacio Escolar, que, bueno, revela la exclusiva del año diciendo esto. Hay investigaciones que duran semanas o meses. Esta nos ha llevado 3 años. Es la investigación periodística más compleja de toda la historia del diario.es. Hoy publicamos una gran exclusiva. Extrabajadoras de Julio Iglesias lo acusan de agresiones sexuales. Nunca contamos las cosas a la ligera y con asuntos así, menos aún. Hemos hablado directamente con las mujeres, las hemos entrevistado durante meses. Hemos viajado a Punta Cana, a Nassau, a Miami, para localizarlas y contrastar sus testimonios. Durante esa investigación hemos contactado además con más de una docena de extrabajadores de Julio Iglesias de distintos periodos y países cuyos testimonios corroboran lo que contamos y hemos accedido a documentación y evidencias directas que respaldan los relatos de estas mujeres. Hemos intentado conseguir la versión de Julio Iglesias sobre estas acusaciones. Tiene nuestras preguntas desde hace 10 días. No hay respuesta. Nos jugamos mucho con esta exclusiva, todo el prestigio del diario.es. Por eso hemos trabajado con máxima cautela y junto a Univisión Noticias, que ha colaborado con nosotros en esta investigación. Si te interesa esta información, habrá más en los próximos días. Y si crees en un periodismo valiente, riguroso y capaz de destapar historias así, apóyanos. Aquí Ignacio Escolar dice muchísimas cosas. 3 años, es decir, han estado cocinando esto a fuego lento, ¿vale? Obviamente quisieron averiguar todo, hicieron contrastes, pero claro, 3 años dan para mucho y sobre todo dan para empaquetar bien la noticia, ¿vale? Más allá de los hechos, repito, que no estoy quitando la importancia de los hechos en absoluto, pero yo me estoy centrando en la manera y el modus operandi de lanzar al público esta información. 3 años para después darle 10 días a Julio Iglesias para que versione, ¿no? Para que dé su versión de los acontecimientos. No sé, muy poco, ¿no? Sabe más esto a casi a una extorsión, ¿no? Oye, tenemos esta información, o dices algo o la hacemos pública, ¿no? Bueno, pero también es cierto que funcionan así los periódicos. Y ojo, han viajado, esto es el primer elemento. El segundo elemento que dice Ignacio Escolar aquí es que han viajado a República Dominicana, a Punta Cana, a Nassau, a Miami. Es decir, que todo esto ha tenido que ser soportado por una ingente cantidad de dinero. ¿Quién ha pagado esto? Tenemos que hacernos esa pregunta porque un periódico no se va a meter en esto tanto tiempo. Y aún así, me gustaría que Ignacio Escolar presentara pruebas de que llevan realmente 3 años investigando. O forma parte esto del envoltorio, ¿no? Con el que se prepara la noticia. Y ojo, ¿no? Dice también que se están jugando muchos, se están jugando mucho como periódico, y que saldrán más cosas en los próximos días. Saldrán más cosas en los próximos días. Es decir, que vamos a entrar en una serie de noticias, de entrega, ¿no? De entrega de noticias, lo que se va a informar de muchas cosas. Entiendo yo que todavía no sepamos, ¿no? Es prácticamente la destrucción de Julio Iglesias a nivel mediático. Es decir, que aquí Ignacio Escolar está hablando que más allá del delito, como Julio Iglesias es una persona importante, ¿no? Muy conocida a nivel mundial, ¿no? El diario no solo ha ofrecido la información para la denuncia ante la fiscalía, sino que va a trabajar para la cancelación mediática de Julio Iglesias. Es decir, aquí estamos hablando en un doble camino. Un camino que va por la vía judicial, que es el correcto, y otro camino que va por la vía mediática con el que se harán entregas de datos e información. Y yo digo, ¿y por qué hay que hacer entrega de datos e información? Porque Julio Iglesias es una persona muy famosa. Entonces, por ser famoso, debe estar sometido al escarnio. A ver, si hay a la cancelación, si hay una denuncia ante la fiscalía, dejemos entonces que el cauce jurídico
vaya adelante, pero no. Aquí hay una intención muy clara y evidente de que esto ocupe páginas de periódicos. Y si ocupa páginas de periódicos y me lleva a mí, por ejemplo, y a otras personas a hacer un vídeo sobre esto, nosotros no vamos a utilizar nuestro tiempo para hacer vídeos sobre otras cosas, ¿no? La ventana de Overton. Hay un interés muy claro en aprovechar la fama de Julio Iglesias para llenar los periódicos y las redes sociales de esta noticia. ¿A qué atiende esta intención? Yo también me hago esa pregunta. Pero ojo, hay más información porque el patrón, fíjate, aquí decía Carla Galeote, el diario lleva 3 años de investigación periodística. He tenido acceso a los informes, a las conversaciones y a todo lo que se relata en dicho artículo. Es largo, horripilante, escalofriante, pero vale la pena leerlo. No lo dudo, ¿eh? Pero yo creo que hay cosas más escalofriantes como las violaciones a los presos políticos, las presas políticas de Venezuela o las mujeres en Irán. ¿Por qué ahora se pretende poner atención en esto cuando hay muchas más mujeres que están sufriendo violencia en el mundo? Que todo tiene su derecho de ser, ¿no? Pero ¿hasta qué punto estamos alterando la importancia, ¿no? El orden de importancia de las cosas? Yo creo que si ha habido efectivamente malos tratos por parte de Julio Iglesias, que esto vaya por la fiscalía y que lo resuelvan por la vía legal. No tenemos por qué estar perdiendo tiempo a nivel mediático. ¿Qué interés hay? Fíjate, telediarios de televisión española cómo reportaba esta noticia. Los testimonios de las mujeres que han denunciado a Julio Iglesias son realmente duros, pero lo hacen, dicen, para ayudar a otras mujeres. Nuevamente, ese relato es empaquetado, ¿no? Yo soy mujer valiente, denuncio para ayudar a otras mujeres, ¿no? Esa forma de hermandad, ¿no? Sí, hermandad entre mujeres que a nivel ideológico, ¿no? Lo ha destapado una investigación de más de 3 años realizada por el diario.es, ¿no? Aquí tenía ex trabajadoras de las mansiones de Julio Iglesias acusaban al cantante de algo íntimo, una investigación del diario, un relato espeluznante. Voy a leer. Me cogía muy duro el aparato femenino y me dolía mucho. Le decía, me molesta, no quiero, pero él seguía igual, explica Rebeca. A veces también tenía que fingir porque le decía que no y él no escuchaba, señala. En una ocasión, a pesar de su negativa, Rebeca afirma que en la casa de Bahamas, él la penetró analmente con los dedos y sintió mucho dolor. Más de 5 veces le dije que no, reitera, pero él siguió igualmente. En esos momentos, la mujer sentía que no podía escapar. Soy tu puto robot, tu esclava, tu muñeca. Y no puedo moverme, no puedo moverme. Recuerda Rebeca que pensaba entonces. También en esos momentos me abofeteaba durísimo la cara con muchísima fuerza, horrible, dice y afirma que Iglesias también le pegó. Es evidente, ¿no? Pero me pregunto, qué raro, ¿no? Cuando deberían oír salir todos los relatos de las torturas, ¿no? Del régimen de Venezuela, que estemos tratando estos temas, ¿no? Simplemente me lo cuestiono, no quiero quitarle importancia, ¿no? Pero me cuestiono el orden de prioridad. Y todo esto ha sido acompañado a nivel mediático de imágenes de Julio Iglesias en la tele en otros tiempos donde se consentían o estaban normalizadas este tipo de actitudes que a día de hoy, desde luego, no están para nada bien vistas, ¿no? Aunque sabemos que en el coqueteo entre hombres y mujeres ese juego suele estar y la línea es muy delgada entre el consentimiento y el no, porque muchas veces el no forma parte del juego, forma parte del insistir y una persona no sabe, ¿no? A partir de hoy, o a partir ya de hace tiempo, mejor dicho, ya un no es no, o mejor dicho, solo un sí es sí. Parece ser que las mujeres tienen que, en esos aspectos, tener la iniciativa, ¿no? Cuando, sin embargo, a nivel informal, muchas mujeres alegan que les gustan que los hombres tengan iniciativa, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está, ¿no? La línea, ¿no? Entre un beso, un tomar la iniciativa y dar un beso, y lo que es un beso no consentido. Es difícil, ¿no? En la intimidad llegar a esto. Todo esto ha sido acompañado, repito, de más imágenes asociada a la masculinidad que proyectaba Julio Iglesias, una masculinidad a día de hoy convertida en tóxica por parte del feminismo hegemónico y que de alguna manera, con la que de alguna manera se pretende, no sé si adoctrinar no es la palabra, ¿no? Aleccionar a la sociedad acerca de qué conductas son de esperar y qué conductas no. Yo no estoy en contra
digamos, de que haya conductas que hay que censurar y condenar y conductas que no, en absoluto, ¿no? Pero me pregunto, qué curioso, ¿no? Que todo sigue un patrón. Sale una noticia con unos testimonios, un periódico trabaja en ello, por el otro lado se empieza el camino por la vía jurídica, bien. Después, a nivel mediático, ¿no? Se comienza a recuperar información del pasado vinculada a una determinada masculinidad y, sobre todo, la persona, ¿no? Es una persona famosa, lo cual permite la proyección de todo esto a nivel social y una amplificación mediática, como no han tenido, por ejemplo, los casos de abusos de las víctimas de políticos del PSOE, por ejemplo, o la violencia que han sufrido los presos políticos y las presas políticas en Venezuela, ¿no? Sin embargo, como Julio Iglesias es famoso, todo esto amplifica y hace que todo parezca mucho más grave debido a la fama de Julio Iglesias, ¿no? Y me recuerda mucho lo que hizo El País, ¿no? Con Carlos Bermúdez. 3 mujeres acusan al director de cine, Carlos Bermúdez, de íntimo, ¿vale? De violinización íntima, ¿no? Aquí tenemos Gregorio Belinchón, una vez más, ¿no? Ya hemos hablado de este periodista detrás de noticias realmente absurdas, ¿no? Que, bueno, contaba, ¿no? Este caso. El caso del País le fue muy mal al País con el tema de Carlos Bermúdez. ¿Por qué? Porque las denuncias eran anónimas y no fueron secundadas por una denuncia ante la Fiscalía. Y aquí tenemos la gran diferencia con respecto al caso de Julio Iglesias. Las mujeres se ha recurrido a la denuncia ante la Fiscalía, ¿no? Y esto hace pensar que el caso de Julio Iglesias tendrá una repercusión mediática, irá, por supuesto, a juicio, aunque Julio Iglesias es mayor, muy difícil que pise la cárcel incluso ante una condena. Fíjate lo que dijo El Distrito. Exclusiva, Soros y sus organizaciones detrás de la denuncia contra Julio Iglesias. Guillermo Rocafort, Soros siempre en la cloaca española. No hay que olvidar que Soros fue la primera persona con la que se reunió Pedro Sánchez, nada más ser proclamado presidente del gobierno, después de la moción de censura a Rajoy. Gabriel Araujo decía, Soros y sus organizaciones están detrás de la denuncia contra Julio Iglesias. Un análisis jurídico detallado en Mundo al Rojo del abogado Sergio Cebolla así lo revela, centrado en la vía procesal elegida, la ausencia de denuncias inmediatas, la falta de competencia territorial y, sobre todo, la coincidencia de financiadores entre determinadas fundaciones y medios de comunicación que han amplificado el caso. No se presentó denuncia ante un tribunal, sino ante la Fiscalía controlada por Pedro Sánchez. Para Cebolla, esta elección no es casual. Cuando no hay pruebas suficientes, cuando existe riesgo de inadmisión o cuando no se tiene claro un encaje penal, se acude a Fiscalía, explicó. Una querella exige firma, responsabilidad jurídica y control judicial inmediato. Una denuncia ante Fiscalía, no. Las denuncias no se presentaron en el momento de los supuestos hechos, ni en los países donde presuntamente se habría producido, República Dominicana o Bahamas, ni ante tribunales estadounidenses, pese a que Julio Iglesias reside en Miami desde hace años. Con Plácido Domingo, con Morgan Freeman, con Kevin Spacey, hicieron lo mismo y se demostró que todas las acusaciones eran falsas. La mafia Me Too, cada tantos meses se pone a acusar falsamente a alguna personalidad, siempre son personalidades famosas, por el mero hecho de calumniar, hacer daño, destruir nuestra sociedad. Y los Soros están siempre detrás. Necesitan a gente famosa para que el caso sea mediático. Necesitan la complicidad y periódicos dispuestos a trabajar para amplificar la noticia. Porque si realmente estuvieran trabajando para la justicia, simplemente esto habría sido denunciado, la organización hubiese apoyado a las víctimas denunciándolo y no se hubiese invertido tanto o incluso más en el escarnio mediático que en la misma denuncia, en la mera denuncia ante la Fiscalía. Estamos viendo un caso en el que se está invirtiendo mucho más a nivel mediático que con respecto a la voluntad de hacer justicia a mujeres que han sufrido lo que han sufrido, ¿no? Tenemos también, tengo aquí Pablo Cambronero, un hilo que ha abierto. Veamos algunas conexiones económicas de George Soros, ideólogo de las agendas de idiotización general con instituciones públicas españolas. Aquí solo mencionamos las que tienen que ver con Open Arms. Hay más. Vean cómo desde Cataluña hay un riego constante, ¿no? Open Society Foundation, el arma de George Soros para subvertir estados, reducirá su presencia en Europa. La decisión se toma apenas 2 meses después de que su hijo Alexander le relevase al frente de la fundación a los 37 años. George Soros, 8.600 millones, alimentan su leyenda negra. Iniciamos la serie del verano dedicada
a las grandes fortunas del mundo con el villano Soros. Aquí en los teóricos de la conspiración le señalan como el ingeniero del nuevo orden mundial. Su agenda es su mayor tesoro. World Economic Forum 2001, pero no se contenta solo con Europa, también busca desintegrar la Unión Europea. Ojalá. Controla y sufraga la migración del Mediterráneo porque es el dueño de los barcos Open Arms y Aquarius y por ende financia indiscriminada a Médicos Sin Fronteras. George Soros en el 2001 en Davos. Este recorte es más reciente. Aquí tenemos página de no sé qué ministerios. Están en amarillo todos los pagos que se han hecho a organizaciones de George Soros por parte del gobierno de España. Pablo Cambronero ha abierto otro hilo. Aquí lo tenemos. Las organizaciones de Soros reciben mucha subvención pública sin contraprestación del gobierno central y multitud de ayuntamientos. Aquí tienen ejemplo de uno de sus destinatarios, Open Arms, ¿no? Bueno, ayuntamientos, comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que tenemos y aquí viene ahora la reflexión. Visto el empaquetado mediático de la noticia, ¿podemos considerar que realmente hay una intención de hacer justicia contra unos malos tratos que deben ser juzgados ante un tribunal, por la justicia? ¿O estamos ante una campaña mediática que quiere aprovechar una figura a nivel mundial con el fin de imponer una agenda concreta? ¿Cuánto hay de lo primero? ¿Cuánto hay de lo segundo? Y sobre todo, si hay más de lo segundo, ¿cuánto hay de malicia que influye en lo primero? Por eso pido que seamos prudentes, porque para la cancelación social basta muy poquito. Pero luego la justicia necesita de sus tiempos y a veces el resultado de todo esto podría sorprendernos, para bien o para mal. En fin, ¿qué opinas? ¿Hay intención maliciosa? ¿No? Te espero en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete al canal, activa la campanita, seguiremos este caso. Y así, cuando publique el próximo vídeo, con la campanita activada, recibirás la notificación y podrás verlo. Chao.